La fisiopatología del dolor miofascial. Ten en cuenta que tanto la fascia envuelve las fibras más pequeñas, el conjunto de las fibras y la parte externa de las fibras musculares, es decir, el endomisio, perimisio, epimisio, todo esto forma parte del grupo muscular. Se encuentra a todos los niveles. El dolor, muchas veces cuando las personas tienen dolor, y para los fisioterapeutas el dolor es algo muy importante, es especialmente importante, porque, fijaros, haceros una pregunta: ¿cuántos de vuestros pacientes han ido a vuestra clínica que no tenían dolor? El 99% de los pacientes acuden a fisioterapia porque tienen dolor o una disfunción que genera dolor. Incluso si cojea, pero si no le duele, no viene a fisioterapia en condiciones normales. Entonces, el dolor, también incluso los pacientes o nosotros mismos en determinadas situaciones, nos podemos plantear que es un castigo vital. No, realmente el dolor es una estrategia de supervivencia. Es el mecanismo por el cual la vida busca una serie de medios para permitirnos y adaptarnos al medio. Es decir, es una respuesta homeostática. El dolor lo que procura es que haya un restablecimiento a la normalidad. Una persona que no sintiera dolor tendría muy pocas posibilidades de sobrevivir. Los nociceptores son los encargados de avisarnos siempre de que algo no está funcionando como debe ser. Hay que tener en cuenta que la fascia es un tejido vivo, que además está relleno completamente. O sea, es decir, ese tejido que se supone que está ahí casi para hacer sustento, cada vez está más claro que está repleto de todo tipo de receptores, no solamente monomodales, sino polimodales también. No receptores específicos únicamente de una función, sino receptores que son capaces de percibir todo tipo de sensaciones. Cuando hay un exceso de tensión, cuando hay un exceso de compresión del tejido fascial, se ponen en marcha toda una serie de avisos al sistema nervioso central. Cuando no se responde y no se cuida lo que está sucediendo ahí, pues aparecen procesos inflamatorios, incluso lisis de tejido o isquemia a menor grado. Y eso, cuando se reduce el aporte sanguíneo, se experimenta como dolor. La fascia, tenemos dolor, por ejemplo, responsable del dolor miofascial, que puede ser lo que nosotros consideramos básicamente como los puntos trigger, pero también hay un dolor, por ejemplo, hay cefaleas tensionales que tienen un dolor de origen miofascial. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando la fascia tiene comprometidas las funciones, no solo aparece dolor. La isquemia supone disminución del riego sanguíneo y no solo a nivel muscular y macroscópico. El riego intraneural queda comprometido y la patología evolucionará negativamente siempre. El atrapamiento miofascial implica siempre un compromiso vascular local. El tejido se inflama, disminuye el drenaje de los catabolitos, el pH desciende, hay una mayor acidez, el dolor se amplifica y conforme se carece de un tratamiento para tratar los problemas miofasciales, pues el dolor parece que ha llegado para quedarse. Y entonces aparece hiperalgesia, aparece alodinia, que son secundarias a un dolor que no ha sido tratado como debiera ser. El origen, en principio, se encuentra en ese exceso de liberación de acetilcolina, que lo que está demostrado es que se produce una gran liberación en ese punto que nosotros consideramos como punto trigger y en la placa motora algo empieza a fallar. En vez de, para una contracción, liberar acetilcolina, se produce constante liberación de acetilcolina que genera un campo eléctrico alrededor y una descarga de 40 microvoltios. Eso acaba generando una tensión permanente y eso va a afectar a todo el tejido fascial. Indudablemente, la reducción de oxígeno, la isquemia, va a hacer que haya una situación de agotamiento al mismo tiempo que al no llegar sangre, todas las cininas, todos los catabolitos que se desprenden, al llegar muy poca sangre, no pueden drenarse correctamente. Y esto es lo que va a hacer que se produzca una activación de las redes neuronales por estímulos dolorosos, que es lo que ya hemos comentado tantas otras veces. ¿Por qué funciona también la aplicación de diatermia, y en este caso la diatermia miofascial, en patologías que cursan con mucho dolor? Porque realmente el incrementar, el generar un aumento de temperatura, el que haya una fiebre local en ese tejido, hace que llegue por vías C y por vías A delta toda una serie de sensaciones que al llegar a la esta posterior de la médula espinal
vía interneuronas, que las interneuronas son el mecanismo que comunica las vías aferentes y las aferentes, las que provocan tanto respuestas automáticas como mediadas por el sistema nervioso central, dependiendo de si la sensación que se percibe, por ejemplo, en este caso, el calor intenso, agradable, satisfactorio, es grata, se activan toda la serie de procesos bioquímicos que dependen del ácido gamma-aminobutírico. Y entonces se produce metionina, dinorfina, serotonina y toda una serie de sustancias que tienen un efecto inhibidor del dolor, que reducen la inflamación, que actúan sobre las fibras aferentes gamma y son capaces de relajar la musculatura y permitir de una forma indirecta, neuromodulando, porque ten en cuenta que no hay un neuromodulador más potente que la diatermia cuando se utiliza correctamente, pues permite que haya una serie de cambios que hacen que se modifique el riego sanguíneo, que haya una relajación muscular y que pueda haber un funcionamiento homeostásico del tejido. Todo esto es lo que puede hacer la diatermia cuando se utiliza correctamente.